algunas cosas que podemos nosotros incorporar en los títulos valores, como es la garantía del propio derecho que está incorporado en el título valor. Cuando hemos hablado de endoso en garantía, hemos hablado que yo estoy endosando un título, un documento, para que sirva de garantía, el documento como tal, ¿ya? El documento como tal. Pero acá no, acá vamos a tratar qué instituciones pueden garantizar el propio derecho que está incorporado al título valor. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, las acciones cambiantes que tienes para ejecutar que nacen del título valor, ¿qué garantías vas a tener para poder recuperar el derecho que está incorporado? Y vamos a ver entonces en ese sentido que vayamos al concepto de garantía. Son medios de reforzar el derecho, dice que del acreedor, en la hipótesis que el deudor no cumpla con esa prestación de derecho. Y mire, eso también para tener que hablar con algunas personas. En algunas polémicas de alguna norma decimos hoy esta norma se presta al fraude. Otros dicen, pero ¿por qué hay que primero pensar en la buena fe? Yo sé que primero hay que interpretar con la buena fe, pero si todos consideramos que fuera buena fe no existiría el derecho y nosotros no tendremos trabajo, ¿no? Nos quedaremos luchando. Las normas tienen que cubrir en el caso que se realicen las cosas en forma irregular. Y es por eso que nace la garantía. La garantía, oye, mejor, ¿por qué no aplicas la buena fe y por qué vas a tener garantías? La garantía justamente va a tener por objeto dar seguridad al acreedor que en el caso que el deudor no quiera pagar, o sea, que aplique la mala fe, su crédito será pagado. ¿Por quién? Por quien garantiza, que puede ser una persona o puede ser un bien. La clasificación tradicional de garantías, vamos a ver garantías personales como medios jurídicos por el cual una persona se obliga por su patrimonio. Antes nos hemos estado conversando sobre manos, adelante, sobre el manos inquieto. Justo por ahí en el pasaje fue donde me encontré un librito fabuloso sobre especie individual de responsabilidad limitada y nos habla pues, de la evolución de la responsabilidad. Lo he leído hoy día, tampoco le voy a decir que le voy a comentar, pero antes se aplicaba el manos inquieto. ¿Qué significaba? Era la persona que garantizaba, por eso se llaman acciones personales, garantías personales. Hasta ahora, ustedes ven, y ustedes van a estudiar, por ejemplo, la prescripción, y te dicen, ¿cuándo prescribe la acción personal? 10 años. ¿Por qué era la acción personal? Porque tú respondías con tu persona. Si no pagabas el manos inyecto, tú podrías, y nadie garantizaba por ti, te vendían como esclavo para recuperar el crédito. O sea, te ponían 60 días en un lugar donde te daban el engorde y más o menos te hacían ejercicio, te ponían bien y seas atractivo para ser comprado como esclavo, ¿no? Entonces tú respondías con tu cuerpo. Si nadie te compraba como un esclavo, la ejecución del manos inyecto era darte muerte y dividir entre todos los acreedores su cuerpo para, por el principio de proporcionalidad, se lleven la uña, el dedo, lo que sea. Ahora, la historia dice que a pesar de eso estar en el Código Hammurabi, no hay evidencia que sea ejecutado. Era una especie de amenaza. Amenaza también pues, para que te torturen y digas dónde conmigo lo vienes, que no quieres pagar, no quieres entregar. Pero no hay pruebas hasta ahora, de acuerdo al seguimiento a los historiadores, que se haya ejecutado esa parte del Código de Hammurabi que te van a quitar la vida por la ley, ¿no?
Pero que si ha nacido la esclavitud, sí, señores. La esclavitud ha nacido justamente por la ejecución de las obligaciones. Por eso se dice obligar, te amarraban la soga al cuello, alrededor de obligar una liga que jalaba y te llevaba para poder cumplir tu obligación. La liga era la prestación que estás debiendo. Esa es la fuerza del derecho que te dice que tiene que pagar. Entonces, en el caso de garantías personales, hay otra persona que se obliga con su patrimonio, ¿no? ¿Que a qué se obliga? A pagar la obligación que representa el título valor garantizado en caso de incumplimiento. Ahora, cuando yo estudié títulos valores, esta figura de la fianza es una garantía civil, del derecho civil, pero los bancos lo han incorporado como garantía de los títulos valores, que les voy a comentar después cuando veamos la fianza. Pero el aval sí es una figura nacida en los títulos valores. El aval prácticamente es una garantía cambiaria por sus características, por su naturaleza, por sus efectos que vamos a ver en un momento. Además de las garantías personales, aparecen las garantías reales, que cuando revisé unos libros, que cuando estaba investigando sobre el título de crédito hipotecario negociable, nos decían que el título de crédito hipotecario negociable nació de la letra con garantías hipotecarias. Entonces, en algunos casos desgraciadamente he utilizado un cliente de laboratorio y he puesto en la letra de cambio, en una hoja adicional en la propia letra, diciendo que está garantizado por la hipoteca inscrita en la partida número tanto del registro hipoteca. Y en la escritura de constitución de la hipoteca, de la constitución hipotecaria, y ahí establecía que esta hipoteca garantiza la letra de cambio, el número tanto, y le daba las características de la propia letra. En realidad, no hemos ejecutado ninguna de esas letras, se ha pagado puntualmente, de repente por la amenaza. Me hubiera gustado entrar a juicio, pero el cliente no quiere, ¿no? Pero hemos puesto letras con garantías hipotecarias. ¿Ya? Lo más claro que sí hay regulado en la ley es el título de crédito hipotecario negociable. Es un título, o sea, yo tengo una. Y en ese sentido, vamos a ver, el aval es una declaración cambiaria, cartular, porque lo haces en el propio título valor. Cuando dice cartular, ustedes no creen, dice la cartular, no, cartón, chicos, ¿no? De repente hay un problema de traducción, lo que quiero decir que es papel. Por ejemplo, acá es papel, en mi librito, pero acá está un poquito dos papeles y cartón. Cartular, ¿cierto? Y el otro es documental, lo tengo valorado del libro, pero bueno, el mío. Documental significa que está en un documento de papel. Entonces, declaración cambiaria cartular de constitución de garantía, que tiene las características que debemos entender, que es objetiva, de ahí se diferencia de la fianza, es autónoma, que no tiene la fianza, la fianza siempre es accesoria, es típica porque siempre nace el título valor, y es abstracta porque no dice por qué nace, ni a nadie le importa por qué nace. A veces un banco te puede poner un aval porque él tiene tu cuenta, lo tiene hasta por $2 millones, él te avala por $1,5 millones. Pero tiene ahí, te va a retener ahí un fondo entonces con mucho cariño, pero te va a avalar, ¿no? Y el resto te pone su comisión, porque ellos no trabajan nunca gratis. Y hay que trabajar gratis y ya está bien cerca del fin del mundo. Dice, con excepción del obligado principal, el aval puede ser otorgado por cualquiera de los que intervienen o por un tercero, que es lo normal
Miren, en una época, en una empresa minera, a todos los mineros los hacían formar en fila y le dicen, no te preocupes, te vamos a dar el crédito, pero tú avala a tu compañero de adelante. Y los pobres a veces tenían que pagarla a sus compañeros que desaparecían. Imagínense que al compañero lo despedían, él ya lo pagaba. Y aprovechaban que estaban en la cola para darle el crédito rápido, ¿no? Aprovechaban que estaban en la cola y ya tenían el aval. Y los comenzaban a hostigar al que avalaba terriblemente. Que tener cuidado, porque él dice pues acá que puede ser el obligado, con excepción del obligado principal, el aval puede ser otorgado por cualquiera que interviene el título de valor o por un tercero, no hay problema. Características de la aval que hemos visto: es objetiva porque asegura el pago frente a cualquier tenedor, incluso si resulta nula la obligación de la persona avalada. Y ponga así en un caso especial que le dan un crédito a una persona, Eduardo Jiménez, pero este señor está de viaje y su hijo, que tiene 13 años, que se llama Eduardo Jiménez, lo firma, lo acepta como obligado principal, ¿no? Y viendo eso, tiene su compadre, el papá, Eduardo Jiménez, avala. Y el banco es el beneficiario. El banco, cuando ejecuta, inmediatamente el papá dice: te lo firma. ¿Y la firma de quién es? Sí, es de Eduardo Jiménez, del hijo. Y lo saca por el número de DNI. Porque el DNI no solamente tiene los mayores de 18 años, tienen menores, hasta los niños de 5 años, hasta menos están sacando su DNI, ¿no? Entonces, vamos a ver, esa relación cambiaria entre el aceptante y el último tenedor es nula. Pero el aval no, el aval responde. Por eso dice que el aval va a responder, incluso si resulta nula la obligación de la persona avalada. Por eso es objetiva. Es objetiva, no subjetiva, que no, yo quería avalar a tal, le decía es nula mi garantía también es nula. No, acá es objetiva. Es autónoma. La obligación del avalista es principal. El avalista no puede interponer excepciones que el avalado podía interponer como excepciones. No, es autónomo, tú respondes, porque tu obligación es principal, no es accesoria, es autónoma. Que no vas a decir, no, que mi avalado no sé cuánto, no tiene la edad suficiente, que mi avalado no le entregaron el préstamo correctamente, etc. No, eso él simplemente es autónoma. Tendrá que buscar cualquier tipo de relación o podrá él tener que acreditar la mala fe del titular de este título valor, ¿no? Es típica. El aval solo se puede concebir en la relación de los títulos valores. Nación o título valores solo puede existir en un título valores. Mientras que la fianza puede estar en un documento aparte. La fianza puede estar en una carta fianza bancaria, diciendo que con esta carta fianza garantiza la letra de cambio número tanto o el pagaré número tanto. Y es abstracta porque simplemente no menciona por qué nació. El banco, ¿por qué avaló? Porque el banco tiene una cuenta corriente de un crédito hasta de 3 millones y él agarró y le bloqueó esa cuenta y está avalando hasta por 2 millones. El banco no es un siempre se garantiza, chicos, no crean que ningún banco va a aplicar la calidad, ¿no? Y encima le aplica la comisión por garantía. La fianza. Lo he hecho bien esquemático, chicos. Si ustedes quieren profundizar en el aval, hay en el país y en el extranjero, inclusive
fianza. La fianza ustedes van a encontrar en el Código Civil, pero la práctica de los bancos, ante todo en el pagaré, le digo por experiencia personal, no puede la fianza también afianzar una letra de cambio, teóricamente, ¿ya? La experiencia personal, he visto fianzas incorporadas en el pagaré, porque el banco le gusta manejar los pagarés de acuerdo a las necesidades de su cliente. Eso un poquito a los abogados nos fastidia porque yo vivía de la cobranza. Nosotros vivimos del 10% de lo cobrado. Y el banco te decía, no, a este señor le vamos a dar un tratamiento especial, ha sido nuestro cliente. Y uno estaba desesperado por cobrar, como cualquiera. Nos llegaban paquetes así de títulos de valores. Y todo, dinero es una fábrica de demandas de nosotros. Es increíble. Y a veces tenían que hacer embargos todos los días. Ya no tenías vida en esas cosas, porque el embargo es un problema que tienes que sacar a los policías, sacar a algunos niños que te van a ayudar a cargar las cosas, o a romper las puertas, lo que sea, ¿no? Y veamos esta fianza que a los bancos les gusta jugar con sus clientes, porque me dijo una vez un sectorista, mira, este señor que tiene este pagaré ha sido desde su papá hasta él fiel cumplidor de sus obligaciones. Pero ¿qué ha sucedido? Les cuenta que este señor le ha entrado la plaga loca, digamos decir, ¿no? la plaga loca. Entonces su cosecha se ha venido abajo. Yo no voy a ser tonto de matar a la gallina de huevo de oro. Si la mato ahorita, cobraré ahorita, pero mañana este señor va a recuperarse y lleva a él como trabajo. Y ustedes saben qué difícil es mantener al cliente. Entonces lo que vamos a hacer es cumplir un poco que nos demande, o le vamos a hacer como una fianza y que pelee la fianza. Pues la fianza diga, señores, no, la obligación principal es nula, y que se vaya de mango a pelo y sigue dando la vuelta hasta que tenga algo de dinero y vamos a transar. Inclusive a veces el propio banco le pone un abogado para que ayude y pueda salir, pero nosotros que nos dedicamos a cobranza, ¿cuál era? Veíamos, no, 10% de lo que va a pasar a tu bolsillo o bolsillo del estudio, y tú también coges algo de ahí. Entonces es un poquito fastidioso, pero hay que ver de parte del negociante del banco que utiliza pues este sistema de la fianza. Es una garantía personal, pero no principal, accesoria. La primera diferencia es la aval, por la cual una o más personas responden de obligación ajena. La persona responde por obligación ajena. Y se obliga con el acreedor a cumplir en todo o en parte si el deudor no cumple. Si el deudor no cumple. Vayamos a ver características. La fianza que consta en el título valor o en el registro tiene carácter de solidaria. Significa que la fianza puede estar fuera del título valor. Como muchas veces es que el banco a su cliente le da carta fianza bancaria. Y en la carta fianza no lo pone en el propio título, sino aparte, ¿no? Pero si está en el propio título, tiene carácter de solidario. Significa que no goza del beneficio de exclusión. Si es que es solidaria, no puede decir, oye, primero cóbrale el obligado principal porque me vienes a cobrar a mí. No. Entonces, ¿qué significa? Que el beneficio de exclusión es la posibilidad de que el que da la fianza, ¿no es cierto? El fiador va a decir, primero cóbrale el obligado principal, después va a cobrar contra mí. No venga de frente contra mí, porque yo tengo beneficio de exclusión. Pero cuando es solidaria, no hay beneficio de exclusión. No hay beneficio de exclusión. Y queda sujeto a una acción cambiaria del mismo modo, durante el mismo plazo, en los mismos términos que consta contra su afianzado. La responsabilidad no es objetiva ni autónoma, es subjetiva y accesoria. Si
si la nulidad de la obligación afianzada afecta a la fianza y la hace nula. Si es que el que aceptó la letra, ¿no? el que aceptó la letra es un menor de edad, es nula la relación cambiaria y por tanto la fianza también es nula. Porque es accesoria a lo principal. No es como el aval que es principal, es objetivo. El fiador puede oponer al tenedor del título valor los medios de defensa personales de su afianzado. Le dice, señor, pero usted no le ha entregado el bien producto del contrato de compraventa por el cual ha generado esta fianza. Yo planteo el acceptio non adiplete contrato. Bueno, en el Código Civil dice contrato no cumplido, ¿no? Ahí tiene un artículo que repite del derecho romano la famosa acceptio non adiplete contrato. O sea, si yo no te voy a pagar si tú no me pagas, porque estamos hablando de prestaciones recíprocas. Esa excepción no lo podría plantear el aval, ¿no? Pero sí lo puede plantear el fiador, porque su relación jurídica es accesoria, es principal, no es autónomo, es simplemente, como ser accesoria, puede utilizar los medios de defensa de su afianzado. Su obligación es dependiente por ser accesoria, que ya hemos estado comentando. Entramos a la garantía real, que sí es bastante novedoso, porque en la época de Liber, que decía todo lo que sea inmuebles, no es derecho mercantil, pero los inmuebles como garantía se están mercantilizando, como también dice hay algunas cuestiones que se están civilizando, ¿no? Entonces, vamos a ver, sí, doctor. ¿Cómo sería entonces las ventajas que tendría el fiador frente al aval? Si resulta que el aval tiene mejores garantías por su autonomía, ¿no? Estamos hablando ventajas para quién, para el acreedor. Para el acreedor, claro. Bueno, el acreedor prefiere el aval. Pero los bancos en los pagarés siempre ponen la fianza para su cliente, para que se pueda defender de la mejor manera en el caso que exista algún problema a él como cliente del banco. Como por ejemplo en el caso que le esté la plaga de la mosca loca, ¿no? Entonces tú puedes jugar. Y yo me di cuenta de eso porque cuando trabajé en una compañía de seguros, a los 30 días me llegaba el auditor de la Superintendencia de Banca de Seguros y me dice, doctor, tiene más de 30 días, me alcanza la carta notarial en la cual ustedes están combinando el pago y no habíamos hecho. No se preocupe, mañana es claro, ese mismo día lo trabajaba la carta notarial y lo enviaba, ¿no? A los 60 días sobre esa deuda me alcanza la demanda que he interpuesto. Porque ellos cuidan pues qué hacen con las primas, ¿no es cierto? ¿Qué hacen con las primas si están cobrando? Porque tiene que tener el respaldo para la mutualidad que vas a tú, con ese dinero vas a tener que pagar cualquier siniestro que exista. Y muchas veces lo que hacen las compañías de seguros a las empresas de su grupo le dan facilidades para que les cobra la prima. Y cuando existen siniestros, y a veces ese siniestro técnicamente no está cubierto, lo cubre. Entonces la Superintendencia de Banca de Seguros está mirando que no lo utilices mal esa cosa. Vean, por eso, no sé, doctor, si lo que busca es darle la mejor solución al acreedor. Si el acreedor prefiere que lo afiance, él toma la decisión porque él ve cómo regula. Si el acreedor quiere que pongan el aval lo protege más al acreedor férreamente. Pero el acreedor dice, ejecuto el aval y mando la gallinita de los huevos de oro. ¿Sí? No sé, así ahora entienden en estas cosas, ¿no? Pero a nosotros lo que cobramos nos interesa que sea aval. ¿Ah? En el fondo, yo tengo que cobrar, tengo que pagar el bus,
Ya hablamos del título de crédito hipotecario negociable al inicio, ¿no? Hemos hablado. Y nos dice la ley de títulos valores que además de las formalidades y requisitos del Código Civil u otra ley para la constitución de garantías reales que respalden los títulos valores, las garantías que aseguran el cumplimiento de las obligaciones frente a cualquier tenedor debe señalarse en el mismo título. La ley en este caso de los títulos de crédito hipotecario negociable te da un formato que te pide la en el cual tú puedes endosarlo y el endoso va a ir con el primer endoso es donde te entregan el crédito y tú le estás poniendo a disposición de hipoteca, la hipoteca de tu casa, y sale primero a favor del propietario mismo. Y si es que el banco quiere transferirlo a otro, también lo está transfiriendo con hipoteca. Entonces va a circular por la hipoteca, por ello dice, por el principio de literalidad, debe señalarse con el mismo título. En el warrant está ahí la garantía prendaria o la garantía mobiliaria sobre las mercaderías que va a tener el titular del warrant. Hasta ahí. La transferencia del título no requiere asentimiento del obligado, ni del constituyente, porque el constituyente puede ser otra persona. ¿No? Por ejemplo, el señor que está sentado acá adelante de la tercera fila, pues está enamorado locamente de otra persona y cuando esta persona pide un préstamo, él dice, yo te preocupes, mi casa lo doy en hipoteca. O sea, un tercero puede constituir en hipoteca de otra persona. Y lo hacen normalmente los grupos económicos. Los grupos económicos tienen una inmobiliaria, el banco de crédito también tiene una inmobiliaria. Y a veces para obtener liquidez dan garantía hipotecaria para conseguir los créditos, ¿no? Entonces, en el caso que transfiere el título no requiere asentimiento del obligado ni del constituyente de la garantía. Se transfiere por endoso, se transfiere sin título al portador, no procede el título de crédito hipotecario negociable y tiene plena eficacia frente a cualquier tenedor del título. La hipoteca y la escritura pública. Estamos acá, está hablando un poquito de la cédula hipotecaria, pero también vamos a ver el título de crédito hipotecario negociable. Nos dice, las cédulas hipotecarias son los que emiten en masa valores mobiliarios como bonos hipotecarios que serían para mí cédulas hipotecarias, ¿no? Número y valor de los títulos valores que se emiten y garanticen por la hipoteca. Serie o series que corresponden, porque las cédulas hipotecarias pueden ser por series, pueden ser pasivamente en una sola emisión. La fecha o fechas de emisión, plazo y forma que deben ser amortizados, y la designación de fiduciario. En las cédulas hipotecarias o en los bonos siempre se nombra un fiduciario que es un banco. Siempre el banco está metido ahí para cobrar las comisiones del caso. Y acá para las preguntas que consideren convenientes, chicos, para no hacernos cansar mucho más de la cuenta. ¿Quiénes quieren preguntar? Doctores de la pregunta. Sí, chicos, por favor, levanten la mano y dicen su nombre y apellido. ¿Ya? Sí. Carolina Jonás. Tenía una duda respecto a los títulos de crédito hipotecario. Y yo quería saber cuál es la diferencia entre estos títulos y la deuda hipotecaria. Porque estos de los dos están en la ley de están en artículos aparte y no me entiendo cuál es la diferencia. El título de crédito hipotecario negociable lo emite singularmente, uno. ¿Por qué? Porque va a ir por tu propiedad, tu propia propiedad, y este título de crédito hipotecario negociable va a ser por todo el valor de tu casa. Por tu casa no puede haber más de 2 títulos. ¿Ya? En cambio, la cédula hipotecaria, o sea, puede ser la hipoteca garantizando varios títulos que emites en serie, como el bono. Se emiten bonos de reconstrucción, 2 millones de bonos de reconstrucción, garantizados por 500 hipotecas.
se emite en masa, son valores mobiliarios, mientras el título de crédito hipotecario negociable se emite singularmente. ¿Ya? Entonces no sé si ahí podemos expresarle, hay otras características especiales de la letra hipotecaria, porque a veces el banco sin vergüenza te entrega las letras hipotecarias y tú dices, tú colócalos en el mercado y de ahí vas a sacar tu préstamo y vas a ver cómo vas a pagar, porque si no pagas tu casa te van a embargar, ¿no? De ejecución de hipoteca. Eso lo vamos a ver después cuando veamos valores mobiliarios, ¿no? Al final del curso veamos valores mobiliarios, porque eso se maneja dentro del mercado de valores y la bolsa de valores. Listo. Si hay otra pregunta, Pero doctora, ¿le he dado la explicación correcta o se ha quedado más confundida? Sí, es que Ya. encontramos la diferencia. Perfecto. Lo principal, quiero que mis clientes salgan satisfechos del servicio que se les otorga. A ver, doctora. Fuertecito. Mire, tenemos la punta abiertita por el calorcito que hay todavía. Ya. Más o menos estuvimos conversando hace un momento. El acreedor, el que recibe, tiene que ver si le interesa más el aval o la fianza. Y miren, le voy a poner la experiencia que hacen los bancos. Los bancos le interesa la letra de cambio con aval, pero cuando le vende la letra de cambio a él, pero cuando él emite, o sea, él recibe o da un préstamo que le firman a él su letra a su cliente, él utiliza la fianza de la experiencia que le dice, para hacer un poco más suave a su cliente en el caso que se vaya a juicio. El aval es lapidante. Tú ejecutas el aval como si fuese como el obligado principal. Esa es la diferencia, porque es abstracto, es autónomo, y no te puede interponer ninguna excepción que haya nacido de la relación de quien avalas o del avalado contra el obligado principal. Esa es una de las. La ventaja es para el acreedor, pero el acreedor tiene que elegir si es que busca que la persona con el quien está celebrando el crédito avale o afianza. Ya no está. Si está claro, dígame, si está oscuro, dígame que está oscuro. chicos, otra pregunta. Cierto, pero No importa, doctor. Bueno, entonces la fianza sería, si es que por ejemplo llegara a un proceso judicial, sería recomendable para el deudor o sería mejor no. para el deudor no le conviene un aval. Para el acreedor sí. Pero dependiendo, como hemos hablado, qué tipo de acreedor y cómo va a tratar al deudor. Porque los bancos, ¿quién es el deudor? Su cliente. Y el banco quiere un poco que su cliente pueda satisfacer cuando realmente lo puede hacer. Y cuando no, pues el banco lo va a ejecutar como cualquier sinvergüenza que no quiere pagar. ¿Sí? Usted elige y puede elegir con estos medios. Entonces el banco me recomienda, por ejemplo, yo tengo una deuda y me recomienda que pues hagamos una fianza. Sería como que para Si salvaguardar. tú le a quedar la fianza, yo te recomendaría que no firmes. ¿Para qué no te firmes? Salvo que tengas un vínculo especial, sea tu hermana, tu mamá, y tu corazoncito quiera firmar. O seas una entidad que tú dices, bueno, yo te doy crédito, también te doy garantías,
pero eso sí, tú le tienes hipotecado o le tienes retenido 500 barras de oro. Entonces ahí de negocio como negocio, ya tú ves, ¿no? Entonces, porque el banco también por darte el aval, la garantía, te va a cobrar una comisión, ¿no? No creas que te hace buen corazón. Sí. Y le digo el ejemplo porque cuando tú vas a pedir a un régimen especial a la SUNAT, por ejemplo, tú vas a pedir un insumo que lo vas a utilizar, vas a fabricar y después lo vas a exportar con ese insumo que ha ingresado. Vamos a ver, los japonesitos quieren que tú le des las barras de zinc, ese zinc que sale de las entrañas de nuestra serranía, quiere que sea brillantada. Para tú brillantar, tú tienes que importar bolas de aluminio. Esas bolas de aluminio, cuando está el zinc líquido, o sea, por 1000 grados de temperatura, algo así, ahí le pones, le haces prácticamente lo disuelves en el zinc líquido y te va a salir unas barras ambientales. Pero esas bolas tú pides una exención de no pagar aranceles porque vas a exportarlo. Y tú vas a tener que acreditar mediante un sistema de una ecuación insumo-producto que estás exportando esas barras que han entrado en la misión temporal. Y entonces la SUNAT te dice, y si lo metes al consumo, los aranceles, ¿quién me garantiza? Me tienes que entregar una carta de garantía hecho por el banco, ¿no? Una fianza bancaria de ejecución inmediata. Eso significa que el banco te va a cobrar una comisión por darte esa garantía y te lo va a hacer como si fuese un crédito, un préstamo, y te va a cobrar prácticamente, si no cumple con el pago, como si fuera un crédito que te lo va a ejecutar. ¿Sí? Nombre y apellido, por favor. Doctor, pero una vez cancelada y la fianza tiene el mismo fin, ¿no? Que es asegurar el cumplimiento de la obligación, pero a mí de todo depende mucho de cuál escoge, cuál conviene o en ese punto no llego a entender. O sea, es más que todo Mira, cuál conviene depende de la pongo circunstancia. el caso, ¿ya? Que tú seas un banco, el doctor sea pues tu cliente, el doctor produce arándanos, pero en una de esas formas de cambio de clima, el arándano pues por el fenómeno del niño no produce de la forma y la calidad que sea vendible, entonces el doctor no te puede pagar el préstamo. Con el aval, si te avala por ejemplo otra entidad, lo lapidas al doctor, lo lapidas, prácticamente lo lapidas, ¿no? Entonces él va a recuperarse, pero ya no te va a buscar, porque lo ha maltratado. Él va a buscar al banco de la doctora. ¿Y a ti cuánto te ha costado tenerlo de cliente? Siempre te ha pagado bien. Entonces tú le das facilidades. Le dices, mira, tú fírmame un pagaré, encima acá hay un desglosable que yo te puedo prorrogar unilateralmente la fecha de vencimiento y me vas a poner una fianza, ¿no? La fianza de alguien conocido tuyo. En el caso de cualquier problema que exista, él puede defenderse usando tu misma defensa, la misma defensa que tú tienes. Cosa que el aval no es así. El aval es principal. El aval es lapidante, porque yo puedo ir contra el aval y quito todo. Entonces es el obligado principal. ¿Ya? Entonces cuando tú compras letras, cuando el banco compra letras, te gusta que esté avalado. Porque ejecuta tiene dos cabezas para ejecutar. Y lo va a hacer mediante un proceso único de ejecución. Porque no es un cliente, no pierde nada. ¿Correcto? El mismo que pide préstamo
yo voy a buscar el crédito, voy a buscar a otro. Porque tú te vas a recuperar, pero tú eres empresario, tú sabes, pasa la plaga, ahí viene la plaga, ¿no? Pasa la plaga y tú te vas a recuperar y no vas a acudir al banco de crédito. Vas a hacer cualquier maña para que no, el banco de crédito no te pueda cobrar eso. ¿Sí? ¿Tu apellido, por favor? Toma ahí. ¿Tu apellido? Otra pregunta, chicos. Sí. Doctor, respecto de un título valor del que se haya posicionado naval, me queda una duda sobre el acuerdo de renovación. Para que se dé efectivo el acuerdo de renovación, ¿requiere la participación tanto del obligado principal como del avalista o basta con la participación Si del tú obligado? renuevas, el aval se libera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la forma de mejor proceder? Que firmes una cláusula antes de iniciar de que tú puedes prorrogar unilateralmente la fecha de vencimiento. Entonces, con la prórroga unilateral de la fecha de vencimiento, tú prácticamente, como acreedor, le prorrogas. Busquen algunos pagares de algunos bancos, tienen al costado ahí prórrogas en blanco, ¿no? Porque juegan pues por su cliente a veces, ¿no? Y la superintendencia de banca seguro lo tiene 30 días carta notarial, 60 días tiene que presentar la demanda, a los 90 días tiene que ejecutarlo. Porque también los bancos juegan mal, porque los bancos que son Grupo Romero le da préstamo a licor y a veces no le paga puntualmente, etcétera, etcétera, le va dando préstamos blancos. Entonces tiene que la superintendencia vea que la plata del público no se dé en forma discriminada, ¿no? Porque están acostumbrados a usar la plata del público para sus propias empresas. Claro, entonces ese es más o menos el criterio que estamos entrando a la realidad y por qué esas alternativas que se le presentan. El derecho mercantil es un derecho vivo, el derecho que se vive de los hechos, antes de lo que diga un piano, sellos, etcétera, que se ha creado después de todo el derecho romano. Acá hay mucho más práctico. Es la necesidad de las cosas, ¿no? Que tengan un argumento fáctico y nace con toda esta serie de las acciones cambiarias, obligaciones cambiarias, que es evidentemente tiene, ¿no? ¿Te parece? Sí. ¿Tu apellido, por favor? Valeria Serrano. Sí. Profesor, para mi trabajo estoy hablando acerca del título de crédito hipotecario negociable. Eso. Y tenía una curiosidad, algo que, bueno, todavía voy a analizar más adelante, pero quería saber qué garantías otorga este título. La hipoteca, Sí, claro, pero ¿por qué se menciona que la garantía hipotecaria de título hipotecario negociable circula junto con el título de valor? porque tú el endoso es un título, es un papel en el cual te incorporaba el endoso de la hipoteca y tú, el primer endoso te dan el de préstamo. El segundo endoso estás transmitiendo el título a otro, que se lo estás vendiendo. Y quien te lo va a comprar sabe que tiene una garantía hipotecaria. Y para ejecutar ni siquiera tiene que ir al Poder Judicial. Vas a otro banco que no sea el acreedor, dice que venda la propiedad y con la venta que lo realice te vas a pagar. Y precisamente lo que estoy analizando es acerca de si existiría algún conflicto con el principio de universalidad del derecho universal. O sea, ¿habría alguna afectación? Pero para el los derecho acreedores? de universalidad significa que todo tu patrimonio, cuando estés en quiebra, porque el derecho concursal no es un derecho el común, el derecho concursal es un derecho como de decirle a la funeraria, oye, ¿por qué le hincas al muerto para que salga todo el líquido y que no pese? Prácticamente está tratando al muerto, ya casi, ¿no? Por eso es ese principio de universalidad, para que todos los créditos se cobren primero, ¿no? Y está excepto el título de crédito hipotecario
fundamental, ¿no? Casi siempre quien en primero dos oleas es a garantía financiera. ¿No? Es un título muy interesante que en algunos casos he tenido que utilizar cosas por las que la gente no entendía y te ejecutaba simplemente con la hipoteca y no te ejecutaba con el título de crédito hipotecario negociado. Entonces tú tienes que decirle al cliente que te entregue violentamente ¿cómo se llama? El inicio del proceso único de ejecución. Porque sin el título de crédito hipotecario negociado no te puede ejecutar la hipoteca. Esa es una cosa elemental. La única forma de legitimación que tú tienes es tener el título de crédito hipotecario negociable. Y jamás la SUNAT te va a levantar la hipoteca si no le entregas el título de crédito hipotecario negociable. Ahí vas a ver las últimas partes de los artículos que le da mayor seguridad jurídica. Entonces es interesante, inclusive en algunos casos se quejó el juez diciendo que yo le estaba demorando excesivamente el proceso de única ejecución cuando le pedía que me muestren el título de crédito hipotecario negociable para ejecutar. Apelar, digo, no, pues tengo que ejecutar ejecuta preciso, pero con el título, ¿no? De crédito hipotecario negociable. A veces no saben, ustedes tienen que pelear y dicen, no saben, a veces la vida en la práctica es una lucha. Y las normas solamente son las herramientas que tienen para presentar esta lucha. Perfecto. Si no hubiera ese problema no tendríamos trabajo, chicos. Siempre va a haber ese problema. Preguntas. Vamos. Por favor. La última que participó. Doctora, ¿de su apellido? Es Panera. La conocemos. De esta manera. Chicos, ¿alguna otra pregunta? A ver, doctor. Doctor, lo veo después de años preguntando. Lo hemos extrañado. En este caso, digamos, se podría señalar que el aval, digamos, serviría para, podemos equivocarme, para, digamos, una especie de o sea, normal, digamos, que un bien puede recaer un aval, una fianza, igual se podría tener una situación de única ejecución por lo tanto una medida cautelar adicional. ¿O no? Bueno, ¿por qué? La medida cautelar es un proceso autónomo. Si yo tengo una letra avalada, yo puedo elegir iniciar una medida cautelar contra el patrimonio del aval o del obligado principal. Yo veo cuál es más fácil para mí. Tampoco puedo hacer abuso de derecho, ¿de acuerdo? Si tengo ya, por ejemplo, he embargado las cuentas completas y por todo el monto del crédito hasta un poco más para que me paguen gastos, costos, etc. ¿A quién? ¿A la banca? Tampoco voy a pedir embargarle pues, al obligado principal. Ya estoy actuando de mala fe, ¿cierto? Todo ejercicio del derecho tiene que ser un ejercicio regular. ¿Correcto? Sí. Entonces se me entiende. Embargar más, para tener más dinero, para No vas a tener por qué, pues si ese enriquecimiento ilícito es abuso del derecho, ahí va el abuso del derecho. Miren, otra cosa también que le vamos a ver, le vamos a señalar, si ustedes tienen, por ejemplo, ya ejecutándole a una persona, tienen para embargarle sus cuentas corrientes, pero ustedes dicen que quieren hacer un secuestro de sus bienes muebles en su casa. ¿Por qué quiere sentir ese placer de romperle la puerta y sacarle las cosas? Para hacerle más daño. Pero tú puedes obtener embargando sus cuentas. Ya está el dinero. Si tú quieres hacerle daño, ¿estás haciendo abuso de derecho o no? Estás haciendo abuso de derecho. Tienes derecho si tienes derecho. Porque si no tuvieras no podrías abusar. ¿Correcto? Tienes derecho de hacerlo. Pero no puedes abusar.
de la Constitución te dice que no está permitido el abuso de derechos. ¿Sí? Le puede ganar un problema más grande de los Montesinos. Por ahí al costado se le ha extrañado el año pasado. Por siempre, los dos Montesinos ahí preguntando. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí. Sí, doctor. Se me vienen varias cosas a la mente, pero por nombrarle uno, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo fuera un fiador? Me comprometo a tener entre la obligación que hay entre una empresa, sociedad anónima, digamos, y el banco. Pero resulta de que esta obligación que se genera es contraria al estatuto, por ejemplo. Supongamos que no tenía las facultades para... O sea, que excedía el estatuto. Claro, que por ejemplo que le tenía junta y emitió esa obligación sin junta y yo soy fiador de la empresa. Es decir, Mira, si es que él no tiene la representación de quien él y roga que tiene representación, él responde personalmente. ¿Ya? Recuerden los primeros artículos, creo que está el artículo 6 de la ley de título de valor. Dice que si tú no tienes poder y tú has firmado como si fueras apoderado, tú respondes personalmente. Y vas a ver que el abogado de la otra parte va a ir contra tu casa y te va a sacar sus cuentas. No, que yo soy el gerente de la empresa, pero tienes poder, pues sí. Pero él responde personalmente. ¿Sí? es decir, que el banco, digamos, de cierta forma, bueno, el acreedor está, en la mayoría de los casos, por todo asegurado, digamos, respecto a eso. En parte, si no tiene bien. ¿No? Por eso la mayoría de empresas tienen un departamento de crédito que investigan todo antes de darte el crédito. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Satisfecho con la pregunta? ¿Con la respuesta? Perfecto. Tu apellido, por favor. Venga, permíteme. ¿Alguna pregunta, chicos? Una vez que la VAL firma, ¿sigue teniendo disponibilidad de sus cuentas bancarias? ¿Un problema? Mientras no te ejecute, de repente tú firmas una letra que vence dentro de 10 años. ¿Sí? ¿El banco no se preocuparía por de alguna forma comprar la parte? Pero si todavía no vence, tú al toque le dices, señor, esto está yendo contra el texto del título valor, no ha vencido, le está iniciando proceso. Y encima está siendo abusivo, que quiere dejar sin gozar mis propiedades, lo que yo tenga. Además, no hay propiedad que está afecto, sino mi patrimonio